Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Cómo le están? va? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Laura, Diego, nos presentamos. ¿Alguna vez estuvimos de invitados por acá? Sí, compartiendo con Paulita y con Moisés, que la gente los va a extrañar un montón, pero Seguro. les tenemos noticias. Pero no por vos, por mí seguro. Nah, No, bebé. vamos. Hoy conducen La Bella y la Bestia y la trajeron a Laura para garantizarse que no le rompemos el programa. No, por favor, vamos a tratar de hacer lo posible para estar a la altura de dos conductores excepcionales como son Paulita y Moisés, que van a estar a partir de febrero de vuelta acá. Así que desde hoy, todo enero, Laura y yo vamos a estar conduciendo Libertos y este primer programa nuestro del año, tal cual. una semanita bastante compleja con noticias muy interesantes. Arrancamos hoy con noticias de aumento de alquileres. Ay, me quiero morir. Realmente es algo que está impactando muchísimo. La gente está sumamente preocupada. Lo he vivido este mes y he quedado realmente acostada, planchada, y es algo que preocupa muchísimo porque sabemos cómo se está moviendo la economía del país y en Salta también se complica un montón por el déficit habitacional que hay, pero vamos a estar hablando de esto. Totalmente, seguro va a estar Alexis en el móvil hablando un poquito con inquilinos a ver qué anda pasando. No hay acceso al crédito, el crédito privado es con intereses casi usurarios. Los créditos de los gobiernos no dan abasto porque no hay forma de que los gobiernos puedan resolver la demanda habitacional y entre otros temas también vamos a hablar hoy día del juicio de Fernando Báez Sosa. Para eso está con nosotros, nos acompaña nuestra amiga Verónica Uber, abogada. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo Verónica, yo bienvenida. estaba con los lentes porque pensé que, en cuando le creció a Moisés el pelo, pero no. No era Moisés. No era. No Le era. creció mucho. Parecido, ¿no? Hace mucho que no vengo por acá y dije, Sí. ¡zas! Algo pasó. Implante capilar, algo, y bueno, y Paula estaba un poquito más alta. Pero no, me vi con los lentes, no. Se estoy tranquila. creció Éramos Paula otras. y se... Éramos se otros. envenenó. Sí. Pero no, bueno, muchas gracias por invitarme porque Paula y Moisés ya no me invitan más. Nosotros introdujimos en algún momento un reclamo por el sindicato de panelistas, de paritarias, y parece que fracasamos porque no volvimos más los panelistas originales. Guarda que el último panelista que reclamó que no venía hace mucho era yo y terminó acá conduciendo. Así que bueno, no vayas entonces, a Hay éxito en el reclamo, hay que ver la manera de entrar con los chicos, pero se puede. Yo inclusive avisé que venía hoy y dijeron que bueno, que la única manera que yo volviera a este programa era que me invitaran otros. Así. Vamos todos. Bueno, ahí estamos. Cumplimos. Estamos, con nosotros sí. Y bueno, tenemos otra invitada porque tenemos que hablar de un montón de temas. Y hay algo muy importante, porque el año pasado, ya me cuesta, ¿no? El año pasado hicimos una transición medio rápida, pero en el 2022 se creó un área muy importante en el gobierno y yo creo que se esperaba de hace mucho, que es la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, y está con nosotros su titular, que es Itatí Carrique. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Antes de decir nada, quiero decir que vengo a hacer un reclamo también. Ah, también, estamos de En reclamo. este Yo creo programa que, llevo 9 meses de gestión. Moisés y Paula nunca me invitaron. Una cosa rara. Dejo la inquietud nada más. No puedo venir como panelista, o estimo que no, como conductora tampoco. La única posibilidad de invitación que tengo es esa y no la recibí. Bueno, Otra que reclama, febrero conduce Itatí con Verónica. Con Verónica. No podemos, no Están- No, los echamos a Moisés No, y ya Paula, está. ya Es fue. más, si están mirando, ojalá estén descansando, pero si están mirando, acá tienen en vivo el reclamo de dos excelentes profesionales que yo creo que no se han medido, ¿no? Les están reclamando directamente, no solo la invitación, sino de cuánto tiempo. Un montón. Tremendo, vinieron tremendo. No, y yo soy línea fundadora. Claro, lo de desde el Verónica es piloto peor. estoy. Lo de Verónica es peor. Claro, yo estoy desde el piloto y ahora decidieron ignorar. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Muchísimo. ¿Arrancamos por el juicio? Por supuesto que sí. Bueno, el juicio de Fernando Báez Sosa, este pibe de 18 años que un grupo de, ¿son 5 o 6? Creo que son 8. 8 rugbyers, sí. 8 rugbyers que lo agarraron a patadas y terminaron matándolo en Villa Gesell. Hoy, después de 2 años y moneditas, porque esto fue a principios del 2020. No, 2019. Ya o vamos fines 3 de- años. Ya vamos Sí, 3 años. No, enero del hemos 2020, cumplido, ¿verdad? hemos cumplido Enero de Son 2020. 3 años. Sí. Y bueno, estamos en el juicio oral y público, pero hay un montón de cosas que no son necesariamente legales o sí a lo que está pasando con este juicio. ¿Cómo lo estás viendo vos desde lo legal, por empezar? Sí, en realidad, un poco como abogada, uno le cuesta ver juicios en televisión porque lo que se busca en la televisión y en la noticia policial, y porque esto termina siendo una noticia policial, es otra cosa diferente a lo que es un expediente.
cuando uno no conoce el expediente en sí, escucha lo que las partes quieren que se escuche y no mucho más que eso. Lo que les interesa que se difunda para ganar a la opinión pública y con la opinión pública presionar la decisión judicial. Perdón, esto es muy interesante y aplica para cualquier juicio. Para cualquier juicio. O sea, yo veo un juicio y cuando me preguntan, ¿y vos qué opinás? Y no veo, no tengo el expediente. Claro. Entonces, sí, yo veo lo que sale en la tele, porque el juicio claramente no se puede transmitir en directo, porque afecta el desenvolvimiento del juicio. Uno necesita que los testigos... Está bien que un testigo le puede contar a otro lo que se dijo, puede salir en los medios reproducido, pero no es lo mismo que el escuchar literal lo que dice un testigo en una audiencia. Entonces, la transmisión en directo, yo creo, afecta los siguientes testimonios. Sí. Se supone que en principio los testigos no deben conocer lo que dicen los testigos anteriores. Hoy en día es medio difícil, pero si encima se transmite en directo, entonces uno no está escuchando el juicio en directo, escucha la versión de cada abogado, el fiscal, el querellante o la defensa de lo que está pasando ahí adentro, y cada uno tiene su versión interesada, cada uno levanta lo que le sirve para su posición y descarta lo que no le sirve. Ahora, de todas formas, creo que ha habido una unificación en esa información que han tomado los medios, porque cuando uno cambia de canal, sin importar la línea editorial, si se quiere, se están viendo prácticamente las mismas informaciones de ambos lados, y hay mucha información por parte de la defensa, de la familia, de Fernando Báez. No, la defensa de la querella, la querella, perdón. De los imputados. Sí, la querella, y de la defensa de los imputados en este caso no ha habido mucha intervención, que se habla mucho de estrategia, de la reserva, de la intimidad. En realidad, yo te cuento, sí. Como abogada, yo, si me hubieran consultado a algunos de los imputados, yo les hubiera hecho, en principio, no hubiera aceptado una representación unificada, porque claramente hay distintas responsabilidades y eventualmente alguno puede no tener responsabilidad penal, a lo mejor sí moral o ética, pero no penal, y al estar unificados el abogado no puede usar el testimonio de uno en contra del otro, la declaración de uno en contra del otro, o plantear estrategias en las que se responsabilice a unos y se exima a otros. Sí. El mismo abogado no lo puede hacer porque tiene una contraposición de intereses. Entonces yo de mínima no les hubiera recomendado, sobre todo los que tienen menor responsabilidad o posibilidad de ser eximidos de responsabilidad penal, no les hubiera recomendado nunca tener una representación unificada. Cuando hablan de que testigos claves, todos los testigos son claves, o sea, en la medida que lo que tengan para declarar, porque todos los días escuchamos en la tele, hoy declara un testigo clave. Claro, si dice algo importante, será clave o no, y si no dice nada importante, el testigo clave, porque lo hayan puesto así, no sirve de nada. Entonces, uno escucha, todos son testigos clave, todas las declaraciones son importantes. Es un juicio en el que sabemos que, en principio, la mayoría de ellos son responsables penales porque hay mucha filmación, o sea, todos hemos visto lo que pasó, digamos, no hay mucha interpretación subjetiva. Dependerá de, como te digo, probablemente, estimo yo, Thompson, creo que son Pertossi, que son los dos únicos apellidos que me acuerdo, sí, serán responsables penales por el homicidio de manera directa. Habrá 2 o 3 que serán responsables, los que pararon a los otros y evitaron que lo ayudaran, serán partícipes necesarios, y hay un par que no hicieron, estaban como observando, ¿no? La escena, defendieron, no, pero no impidieron que otros defiendan, porque si vamos a imputar a esos 2 o 3, tenemos que imputar a todos los que filmaron y a todos los que salen en las filmaciones sin ayudar, digamos, también. Pueden terminar siendo cómplices. Claro. A ver, moralmente está mal que vos no ayudes a tener una pelea, no sos legalmente responsable, sería la policía o alguien que pudiera, y además si vos no sabés si no está en riesgo también tu vida, también hay un instinto de preservación que hace que vos evites meterte por ahí en una pelea. Podrás reprocharlo después, pero bien, no penalmente. Hay un planteo por parte de la querella, que es que se solicitó que se los juzgue de igual manera a todos. ¿Esto es legalmente posible? No tengo en claro la imputación, pero juzgárselo de igual manera, se los está juzgando de igual manera. Me refiero Entiendo que el planteo va que son todos partícipes necesarios. Bien. Es quien querella. Yo te digo lo que yo entiendo, digamos, el proceso, y por lo cual yo no tendría una representación unificada. Bien. Entiendo que
de lo que yo recuerdo, de lo que sobre todo en ese momento, de lo que salió en los medios y se habló y demás, hay por lo menos 1 o 2 que no intervinieron. Bueno, hay 2 que ya lo sobreseyeron y eran parte del mismo grupo. Tal cual. Y hay 1 o 2 que no colaboraron, no impidieron que otros defiendan, no defendieron tampoco, no evitaron. Y eso no sé cuán responsables, no entiendo, no encuentro la forma en que el tribunal pudiera encontrar los culpables como partícipes, porque si no participaron efectivamente, no les corresponde sanción penal. Ahora, el análisis social de este juicio a mí me resulta muy interesante porque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Si los que mataron a Fernando hubiesen sido pibes, no de familias bien, sino pibes de camiseta de fútbol, con gorra y un poco más morochito, me parece que la discusión hoy en los medios hubiese sido diferente. Bajar la edad de imputabilidad. Eso hubiera sido en ese momento, hay pena varios... de muerte, estaríamos hablando de otras cosas. De otras cosas, ¿no? Yo estoy segura que Esper, a ver quiénes son los que salen habitualmente a pedir Esper, Milei, no me sale el nombre del bulldog ahora, el Oscar Murphy, eso, Patricia Bullrich hubieran salido a decir hay que bajar la edad de imputabilidad, hay cosas que no sirven para nada para resolver estas cuestiones, que tienen otra índole, que tienen que ser resueltas desde otros lugares y tratadas desde otros lugares. De fondo. Sí, eso sí es cierto. Según quien comete un delito, se recurre mucho a la necesidad de respetar el derecho de defensa, que yo creo que es insoslayable, o hay que meterlos presos, hay que meterle bala a todos, son todos unos pibes chorros. También hay un prejuicio al revés, digamos, que no, bueno, cuando es al revés no es prejuicio, pero bueno, sí hay... Creo que mucho del morbo que tiene esto es que de sentir que alguien que pertenece a otra clase social, aunque no sea el caso de todos, pero sí el deporte de pertenencia los ubica en un lugar que... Son rugbyers, son de una clase social más acomodada y son violentos por naturaleza, claro, eso también es un prejuicio. También es un prejuicio. Sí. Yo vengo de familia de rugbyers y ninguno de mis hermanos, ni mi padre, ni mis primos han sido imputados nunca por un delito violento, digamos. Entonces... cuando una patota de gente que juega al fútbol, y no voy a ir a un barrial, si hay un grupete de la loma se agarra las piñas, nadie habla del grupo de futbolistas. Acá sí, claro, también. No predomina el deporte. Claro. Creo que el morbo que hay en el seguimiento de un juicio en el que hay culpables evidentes tiene que ver también con la pertenencia a este deporte. ¿Se puede generar o crees que ya puede existir una estigmatización social? Porque no es el primer caso. A nivel nacional, de grupos de rugbyers o de amigos que practican un deporte determinado, en este caso el rugby, y que generan o que son protagonistas de este tipo de situaciones. Pero te vuelvo a decir lo mismo, sí. Te aseguro que el 90% de la gente que protagoniza otros hechos violentos juega al fútbol o juega a algún otro deporte, otra cosa, y nadie dice el futbolista o los futbolistas o los voleibolistas o los basquetbolistas. Hay una Tiene que ver con el origen del rugby en la Argentina, que digamos se inicia en colegios privados, en Buenos Aires, en colegios de élite. Después se fue popularizando y otros sectores se incorporaron, pero de inicio y en general suele mantenerse, los principales equipos suelen tener esa composición. Alumnos de colegios privados que tienen poco trato con el resto de la sociedad, que se creen por ahí más superiores. No pasa así en todos los clubes Salta, sí en algunos. Entonces, digamos, es como esta venganza, digamos, del negrito villero al rugby, digamos, es como el rebote de este prejuicio. Pero ¿Hay una lucha de clase entonces detrás de este caso? Sí, una lucha de clase, no sé si pero lucha, digo, pero hay morbo. Para mí mayormente hay morbo. Lo que se ve en la televisación no es el caso por el cual... Porque hablaban hasta de la ropa que tenían puesto los chicos. Hablan de que se chupaba la sangre, tienen una afirmación en blanco y negro. Yo capaz que se chupó sangre, pero capaz que se chupó, no sé, digamos, hay ya toda una construcción de monstruos. Porque hay mucho morbo y no es un caso de los que normalmente hubiera sido tan televisivos. Sí, las noticias policiales sabemos que son las que más atraen en general a los públicos en la televisión. Y en los medios gráficos también, pero no es de las noticias que más si no hubiera sido esta composición. El chico morocho, claramente, una familia humilde, que fue discriminado en el trato, porque entre los insultos sí se utilizaron agravios discriminatorios, y el grupo de rugbyers. Pero también está la familia de los rugbyers, porque también se les reclama de que
hay 10 personas detrás de los 8 imputados, 10 o 12 personas detrás de los 8 imputados que nunca pidieron disculpas, nunca nada. Se habló de los signos de arrepentimiento, se habló de la comunicación que podría haber habido entre las familias, de los beneficios yo te digo que habrían como abogada, tenido. Lo primero, vos no hablás Sí. con la otra parte si yo no estoy presente. Vos me venís a ver a mí, sí. vos no hablás con la otra parte si yo no estoy presente. O sea, creo que socialmente se No esperaba. es por una cuestión de pedir Sí. perdón o pedir disculpas, porque profesionalmente es mi primer consejo. O sea, Y- a partir de acá yo estoy en el medio de todo lo que vos hagas y además, yo te lo digo al revés, Sí, en una situación como esa, ponele que, yo no te hablo de los, vuelvo a decir, de estos 4 o 5 que claramente van a tener una condena, como autores o como participantes. Estoy hablando de los otros 2 o 3, o inclusive de los 2 que fueron ya sobreseídos. Si hubieran amagado a acercarse a la familia, a pedir disculpas, probablemente hubiera habido también, no sé si hubiera sido tan fácil acercarse y cuál habría sido la reacción y decir... encima tienen la caradurez de venir a pedir disculpas cuando, ¿entendés? También pasa eso. Bueno, se habló de que no es fácil la situación para los familiares. Los que cometieron el delito son, estos chicos también son hijos de una familia y de una estructura social y tienen una pertenencia, pero los responsables penales son los chicos. Totalmente. Los padres estarán haciendo todo lo que ellos creen y entienden que dentro de lo que ellos construyeron también corresponde para defender a sus hijos, pero siguen siendo ajenos al delito en sí. Dicen, estaba escuchando las declaraciones del abogado de la querella y manifestaba, para el homicidio calificado la pena es... De 8 a 25 o prisión perpetua según sea el caso. De acuerdo a lo que pudiste observar a lo largo de este tiempo, desde que comenzó el juicio y se transmitió, ¿hay alguna probabilidad de que los chicos reciban una pena máxima? ¿Lo cree posible? Pienso que de respecto de los 2 autores principales no sería improbable. De los 2, creo que, y vuelvo a decir, son Thompson y uno de los Pertossi, porque son los autores materiales o sea, son quienes lo patean, estando caído vuelven a patearlo, lo vuelven a golpear, o sea, ahí se advierte una hazaña, una alevosía ahí. Respecto de los otros, no sé. Ahora, vieron que estamos hablando de teniendo en cuenta además que entiendo que ninguno tiene antecedentes previos. Sí. Bueno, son chicos muy jóvenes. Claro. Estamos hablando de pelea entre varones, ¿no? Sí. Porque entre mujeres estas cosas no pasan. No hay grupo de ¿cómo se les dice a las chicas que juegan al hockey? Yoquetas. Yoquetas, ahí está, gracias. Bueno, pero Yoqueta me parece que es la de caballo, pero no sé las que juegan. Las Sí, hockeycistas. es menos común y claramente en este caso específico y en ese deporte específico, así como en el fútbol, la cuestión del estereotipo tiene un peso muy grande, ¿no? Que incluso me parece a mí tiene un peso hasta para aquellos mismas personas que lo practican, porque tienen que cumplir, muchos rugbyers están ante esta situación de que tienen que cumplir con ese estereotipo de el violento, el que es de una determinada manera, están insertos. El fuerte, el exactamente. capaz. De hecho, en estos días, un rugbyista histórico, estoy tratando de acordarme el nombre, que fue capitán de la Pichot, salió a hablar de la responsabilidad que tienen dentro del mismo deporte por no poner freno a algunas cuestiones, porque el problema no es que los rugbyers son violentos hacia afuera, tienen la violencia naturalizada dentro del deporte. Porque es un deporte de fricción, porque es un deporte violento y luego permiten que eso se escape por otros lugares, pero tiene que ver con esto, con el mantener que son machos, con el mantener que son fuertes, y hay jugadores y hay personas que han jugado al rugby, hombres que nunca se han sentido identificados con este estereotipo y que muchas veces terminan siendo autoexpulsados porque el deporte o el estereotipo les requiere otra cosa, ¿no? Yo coincido absolutamente con Verónica que hay que intentar no caer en esa tentación de la generalización, tal vez. Creo absolutamente en eso, porque además no son todos así. No, serán una parte. Serán algunos, serán claro. serán los que además pasa esto, cuando el medio de comunicación tiene la posibilidad de englobar y meter todo en una misma bolsa para confirmar un sesgo.
pasa esto, ¿no? Todos los rugbyers... Ahora confirmamos que los rugbyers rugbyers son violentos, pero si hubiese sido al revés, como decía antes, que eran 8 pibes morochos, confirmamos que los pibes morochos son Exactamente, lo que violentos. buscamos Vamos es confirmando confirmar cosas. lo que se busca en general en los medios de comunicación, digo, viniendo de los medios de comunicación, es el sesgo de confirmación, el que vos digas, y sí, era así, todos sabíamos que era así, todos sabemos que los barra bravas son morochos, pobres, y otra cosa que también marcaba Verónica, si bien el rugby nace con esa cuestión elitista, sobre todo en Buenos Aires, no es tan elitista, salvo 4, 5, 6 clubes. El resto se practica en los barrios, se practica en clubes que son históricos, que no tienen los mismos recursos que tiene la Unión Argentina de Rugby. Digo, hay que hablar también de todas las aristas para sacar los estereotipos que tantos mal no hacen, digo, viniendo de un lugar donde trabajamos para derribar estereotipos, ¿no? No, de hecho, hace unos años hubo un programa que se llamaba Rugby para Todos y se llevaba a los municipios del interior y funcionaba... Lo hubo en la provincia y hubieron mujeres que empezaron a jugar también al rugby. Totalmente. Hay muchas Sobrehueso mujeres que acá. practican. Hay mujeres que lo practican. Yo tengo un sobrehueso acá como te digo, vengo de una familia de todos juegan al rugby, yo jugaba al hockey y cuando por ahí me podía meter en entrenamiento con los chicos, me metía y alguna vez en un tackle caí al piso y terminé con el ojo negro. Y después explicándole a todo el mundo que había sido jugando al rugby. Me asignan papel de dictador los muchachos del control, nos tenemos que ir a la calle porque está Alexis Miranda con el informe semanal que nos hace Alexis desde las calles de Salta. A ver por dónde anda. Hola Alexis. Hola Alexis, buenas Diego, noches. Laura, ¿cómo están, compañeros? ¿Me toman bien antes que nada? Yo los escucho perfecto. Perfecto, Alexis. Hay muchísima presencia en las calles en este momento en nuestro centro. Yo les voy comentando un poquitito. Estoy por Plazoleta 4 Siglos, Peatonal Alberdi, estuvimos recorriendo. Y bueno, básicamente para introducirnos en el programa y la idea precisamente para contarles el día de hoy tiene que ver con la situación de alquileres, ¿no? Salta tiene muchos inquilinos. De hecho, un déficit importante habitacional, se habla desde hace muchos años ya de 70.000 viviendas como déficit habitacional, entonces, bueno, son muchos los salteños que salen a alquilar. El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios en Salta ya ha estado básicamente anunciando subas importantísimas del alquiler. Estamos hablando, Diego, Laura, de un 150% hasta un 200% en materia de alquiler de viviendas. Esto fue confirmado por su titular, Juan Biela, ¿no? A nivel país se está hablando de una suba entre un 80 y 90%, teniendo en cuenta la inflación interanual. Lo cierto es de que en este lugar, donde también vamos a encontrar turistas, seguramente de algún lugar del país, vamos a ir viendo si podemos nosotros charlar. Y si les parece, arrancamos ya con la consulta, compañeros. Por supuesto. Sí, señor, arranque. Recordemos que durante todo el año pasado la Comisión de Defensa de la Competencia y la Comisión de Asuntos, no es Asuntos Constitucionales, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación hizo el intento de discutir una reforma de la ley de alquileres. Exactamente. Citaron partes, hubieron algunas reuniones informativas grandes con representantes de inquilinos, de inmobiliarias y de propietarios de todo el país, pero por el momento hasta no ahí hay llegamos. nada, por el momento no hay nada y lamentablemente la gente tiene muchísima preocupación porque, por ejemplo, en provincias como Salta, donde el déficit habitacional supera las 60.000 viviendas, las 60.000 familias, datos que tenemos del año pasado, es increíble no poder conseguir una vivienda y la gente que la necesita y la gente que tal vez tiene un trabajo con un ingreso promedio no puede acceder a una vivienda promedio. Entonces la discusión está entre esta puja, entre cuánto cuesta un alquiler por una alta demanda, una muy baja oferta y un mercado que no está regulado. Sí, Así es, exactamente. Vamos a ver, bueno, vamos a intentar acá dialogar con algunos salteños. ¿Cómo le va? Buenas noches, estamos en vivo para Liberto. Le hago una consulta. ¿Alquila? ¿Tiene familiares que alquilan? Alquilo. ¿Está al tanto del aumento en Salta de lo que se está hablando? No estoy al tanto. 150% aproximadamente por inmobiliario. En el caso de tener contrato, ¿cómo hago? Va a tener que renovar, según lo que ha dicho el titular, a partir de estos precios nuevos, 150%. Pero escúchame, el tema es que se vence recién en noviembre, ¿cómo hago? Y renueva en Usted va a tener noviembre que con cumplir el precios contrato nuevos. hasta noviembre. Claro. Sí. Va a tener que renovarlo ahí y ahí seguramente va a empezar la Recién. discusión con el titular exactamente. O sea que ahora no.
Por ahora no, si usted tiene hasta noviembre. Listo. Aprovecha la consulta la señora. Muy bien. Muchísimas Está muy gracias, bien. ¿no? Que tenga buen día. Gracias. Gente se anoticia, encontramos- ¿no? Sí, se están anoticiando inclusive algunos. Buenas noches, ¿cómo le va? Perdón que los interrumpa cortito. Tema alquileres, ¿están al tanto de las subas? No, para nada. Perfecto, bueno, no alquila, me dicen por acá. ¿Cómo le va? Buenas noches, estamos en vivo en la consulta. Alquileres, ¿ustedes alquilan o no? No, somos propietarios. ¿Son propietarios? Sí. ¿Hace cuánto, por ejemplo? No, más de 20 años. ¿Tiene algún familiar que alquila? Un montón. No, pero la verdad que sí, mi hermano, él alquila monoambientes y se lo sacan de la mano. Se está hablando él que alquila. una Bien. suba de un 150%, ¿no? Sí, la verdad. ¿Qué no- les parece no de todas sabría. maneras? Y todo está así, todo sube, todo está, la verdad que no sorprende, no sorprende para nada. Está complicado. Está complicado. Que tenga bueno, muchísimas gracias, muy amable por quedarse acá a dialogar. Yo me voy a seguir moviendo, Diego, Laura por ahí se va a tildar un poquitito las imágenes seguramente, pero vamos Sí, no a hay intentar problema. seguir teniendo, Ahí recolectando más testimonios. Los alquileres por día también empiezan a, no digo que esté mal, pero los sistemas de alquileres diarios para turistas también nos complican un poco el precio de lo que tenemos que pagar los que Totalmente. vivimos acá, ¿no? Y aparte- los costos de vivir en una ciudad o en una provincia tan turística también vienen Sí. con algunas complicaciones. Tal cual, y además tener presente que los precios de los alquileres, como vos decías, por ejemplo, en el caso de los temporarios, que llamamos, varían día a día. Sí, hay mucha Varían gente que tiene. día a día. Sí, hay mucha gente que ya no quiere alquilar por mes También. porque en una semana puede ganar la misma plata del mes completo y en el mes completo, si le va bien, duplica o Tal cual. triplica los ingresos. Y ni qué decir que hay muchísimos que están dolarizados y que las publicaciones A ver, para los alquileres vamos a- también están así. ¿Cómo Sí. te va? Amigo, buenas noches. Tengo una consulta, ¿alquilas? No, ¿Tenés algún familiar que alquile? sí, ¿Saben que van a venir los aumentos o no este año con los alquileres? no sabía nada. Sí. ¿Cómo ves la situación vos? Y ahí tranqui, digamos, más o menos, dentro de todo, uno la va peleando, ¿viste? Se va, como quien dice, amoldando, no le queda otra, ¿no? ¿Está duro o no la calle? Y bueno, no sé, por lo menos a mí el tema de la calle, digamos, hay que ponerle onda, ¿viste? Así. Pero sí, va, digamos. Creo que ahí va, es la, ¿cómo te puedo decir? La clave, ¿no? Si uno le pone onda, creo que sale, uno puede salir adelante, ¿no? Con positivismo y todo eso. Muchísimas Pero, gracias. Sí, hay que luchar a todos los días igual. Por supuesto, y ahora con la camiseta de la selección, un poquito de onda le pones. Olvídate, a full. Vamos a ver la tercera. Ahí está. Y bueno, un poco del clima mundialista también. Que hay en Quedan, las quedan calles, ¿no? optimistas todavía, qué Está bueno. muy bueno. Sí. ¿Cómo le va? Le hago una consulta. Tema No, ¡Ay, se salió agachó. corriendo! Se agachó. Ahí está. Casi el 60%. Un 60%. ¿Eso cuándo fue el Bajo. último momento que le... Y el mes pasado, en diciembre, empezó el año y el aumento de alquiler. ¿Y este año ya se habla de nuevo aumento o no? Y sí, creo que en 3 meses creo que te vuelven ¿A usted le van a volver a aumentar? Sí, a mí sí ya estoy ¿Qué avisado. opina de eso? Cada vez alcanza menos la plata. ¿Complicado? Yo opino que eso es Complicadísimo, ilegal. imagínate, juro que no. Porque la ley de alquileres ¿Conseguir contempla. alquileres? Cuesta porque te piden de todo. Te piden un montón de cosas, te ponen muchas trabas para poder alquilar, así que tenés que morir en donde estás ¿Vos pudiste alquilar con alguna inmobiliaria en el medio o tuviste que hacerlo con un titular por aparte? con un titular por aparte. Así que Con bueno, razón. nos queda otra que seguir en donde estamos, porque si vamos para otro lado a buscar un lugar más económico, te ponen un montón de trabas y no sirve. Muchísimas gracias. No hay por qué. Bueno, sí, Diego, ahí tenemos otro testimonio, ¿no? En este caso, otro estilo de contratación, Diego, directamente con el titular y no a través de las inmobiliarias, como es la mayoría de los casos que estamos hablando precisamente de este aumento que está rondando los 150%, perdón. En mi caso, Diego, Laura, les comento, Sí. a mí todavía no me han notificado del aumento, pero lo van a tener que hacer hasta antes del 15 de enero. Ajá. Seguramente voy a andar por un porcentaje cercano al 90-100%, por lo que había estipulado también el mismo propietario, porque la casa se le estaba vaciando. Yo alquilo con otros compañeros, por ejemplo, Sí. a través precisamente de estos tipos de contratos, ¿no? Con los inmobiliarios que se va a complicar cada vez más. A ver, ¿cómo le va? Buenas noches, una consulta. ¿Alquilan ustedes? ¿Tienen propiedad? No vivimos en Salta tampoco. ¿De dónde son? Jujuy. Son de Jujuy. Bueno, pero en Jujuy, ¿cómo estás?
bien, pero no, tengo casa propia. Tenés casa propia. Sí, qué Tema bueno. de los alquileres, ¿qué sabés? De todas maneras, ¿tenés algún familiar por ahí que lo necesita, que alquila? Bueno, sí, los alquileres es una necesidad básica para aquellos que no tienen la posibilidad de tener un hogar, ¿no? De tener un terreno o de tener una vivienda. Y bueno, ahora están los costos muy altos, hay que pensar, ¿no? Si ¿Jujuy también hay alquileres precios sí, altos? así es, sí, en Jujuy también tenemos alquileres altos y bueno, la vida cada vez se hace más pesada para poder subsistir. Bueno, ¿se queda de vacaciones unos días por acá? Sí, unos días, vamos Bueno, a ver. Muchas gracias. Bueno, amigos de Jujuy también, vecinos que están por acá, por la linda, recorriendo Ahí Diego, tenemos que Laura. hay que agregar dos cosas, ¿no? La señora que decía que le aumentan cada 3 meses y eso es ilegal. Sí. Pues la ley de alquileres que está vigente te fija un aumento anual Sí. que es con una tasa del Banco Nación, o sea que tampoco es ajustado por inflación. No, es un promedio Es que una se hace de tasa dos combinada índices. entre la tasa del Banco Nación y el nunca me sale la sigla, que es el promedio del aumento de sueldos. Nunca me tengo la tenía que saber profesionalmente, pero tengo una negación con la sigla. Es una combinación de ambos aumentos. Claro, ahí Pero es corre- anual. Yo creo que esta discusión ya la tuve con Paula, creo que acá al aire también. La macana fue la reforma de la ley de alquileres que modificó una modificación que ya se había hecho en el Código Civil y Comercial en el 2015. Y yo en ese momento le decía a Paula, no va a dar ningún resultado. Ella me decía que yo era propietario, pero claramente resultó Pero así. resulta que... Sí, Perdón, perdón. de todos modos entiendo que lo que anunciaron es, estamos hablando de renovación, cuando De se te renovación. vence el contrato, la renovación que se estima que si tenés Tal 3 cual. años, como dice la ley, quizá los precios hayan quedado como desfasados a lo que hay que actualizar No, hoy. y la actualización anual también, Y- porque tenemos una inflación de 3 dígitos básicamente. Exactamente. Y hay contratos que se fijaron hace 3 años con actualizaciones mucho menores que las que hoy están Eso sí. vigentes. Entonces, Sí. quizá por eso se deba a esa, digo yo buscando una explicación, esa renovación que va a estar por encima del 150 o 200, quizás sea para emparejar son un para poco. contratos nuevos. Claro, Claro. son para emparejar un contratos poco los nuevos. precios, sí. La renovación Sí. entiendo que es como decías Diego y está entre el 80 y el 90% Sí, según este índice. este No. mes fue entre el 80 y el 90%. De hecho, yo he sufrido la suba del alquiler donde estoy viviendo este mes y fue del 83% Claro. en el mes de enero respecto del alquiler del mes de diciembre. Ese aumento, como decís, Tati, responde perfectamente A a ese la actualización cuando se vence un contrato y hay que renovarlo o hay que reiniciarlo, por decirlo de alguna manera. De todas formas, hay, como decía también la señora, estos contratos donde se establecen cláusulas que están en contra, o sea, no van en legalmente contra con de la lo que nueva dice ley la de ley. alquileres y sí se establecen aumentos semestrales, pero que son por una duración total el contrato menores a los 3 años. La forma de regular los precios de alquiler no es a través de modificaciones legales, sino a través de establecer políticas respecto del uso de la vivienda, de las viviendas que no tienen ocupación y demás. Porque no es un contrato que básicamente es consensual. Mucha gente va a tener el contrato firmado legalmente y con toda la forma, y probablemente si tiene un buen vínculo con el propietario inquilino, la suba sea menor que la que dice la inflación. Seguramente el que tiene por inmobiliaria le van a aplicar a rajatabla y no les va a importar nada. A veces las inmobiliarias está bien, los valores son inferiores a lo que la rentabilidad del inmueble diría, pero la realidad local también te lleva a que los precios a veces se fijan y quien quiere alquilar su inmueble para por lo menos cubrir los gastos de mantenimiento no consigue alquilarlo porque se pide de más. Entonces es una conjunción de situaciones que no se modifica con la ley, son otras cosas que se tienen que trabajar. Lo que Diego, dice- Laura, Sí. si les parece, a ver, sumamos un testimonio más con Por respecto supuesto. a alquileres. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, amigas. ¿Vos alquilas? Sí, sí alquilo. ¿Cómo la situación, cómo terminó tu 2022 y cómo arranca? Y cada vez se está haciendo inalcanzable el tema del alquiler, campeón. Lamentablemente estamos en un país económicamente quebrado y llegar a fin de mes se hace cada vez más difícil. Y eso vos lo estás notando. ¿Cuánto te aumentaron la última vez? ¿Y cuándo fue la última vez? Y bueno, yo empecé pagando ya en el 23, 41 mil pesos, estoy pagando alquiler y aparte me vino 8 mil pesos de luz
y bueno, el gas, todo se me va como a 50 y algo. ¿Qué zona de la ciudad? Y yo estoy alquilando acá cerca del centro por el tema de que yo trabajo acá y bueno, me conviene un poco más, por también cómo subió el tema del colectivo. Y bueno, yo vengo con mi señora todos los días y un presupuesto también el colectivo mensualmente. La última, las contrataciones vía inmobiliario, ¿está complicado? ¿Cómo estás alquilando vos? Y bueno, yo estoy alquilando ahora por parte, bueno, me conoce ya el dueño del alquiler hace muchos años. ¿Directamente con el propietario? Con el propietario, sí, pero hoy en día para alquilar te piden 2 garantes, te piden un montón de cosas que a veces es medio complicado, digamos, conseguir. ¿Este enero, febrero ya sabes algo? Me dijeron, sí, algo estoy entendido, de que va a haber una suba de vuelta, pero como te digo, la verdad ya no sé qué haré si vuelven a subir el alquiler, porque se me va de las manos ya el tema de llegar al fin de mes y poder pagar. Hoy es difícil conseguir, digamos, la plata para llegar y pagarla así de una al mes. Gracias. Que ande bien, campeón. Bueno, hay más testimonios, ¿no? De salteños que están en este momento por la zona de la explanada del Cabildo, muy cerca en la intersección de Plaza 9 de Julio. Bueno, algunos testimonios de los salteños, algunos turistas y también vecinos de acá de la provincia de Jujuy, por supuesto opinando un poco de este tema, ¿no? Muchísimas gracias, Alexis. Gracias, la verdad Alex. que quedó clarísimo, clarísimo. Gracias. La seguimos, compañeros. Y peor la pasan aquellos que no pueden reunir los requisitos que muchas veces les piden las inmobiliarias, porque alquilar una pieza con baño compartido sale mucho más caro que alquilar un departamento por ahí de 2 ambientes. Sí, además, claro, viene el combo completo, y ¿no? te sacan de un día para el otro, te cambian la cerradura y te dejan afuera, o sea, sin juicio de desalojo, sin contrato, sin nada, se les cobra mucho más a aquellos que no tienen los 2 garantes que les piden. O 2 garantes que encima le piden que sea propietario. O sea, calcula que no tenés vivienda, tenés que conseguir 2 personas que tengan propiedad. Y que quieran ponerla en garantía. Más recibo de sueldo en y si no, pagar un seguro de caución, que ya es otra guita más al mes, y además lo que se te Y además suma. que no tiene mayor sentido, porque si es una vivienda única, tampoco la vas a poder ejecutar. O sea, es más fácil, es mucho más realista pedir un sueldo de una persona que tenga, no sé, 5, 6, 10 años de antigüedad que una propiedad que a lo mejor no lo va a poder ejecutar nunca si no pagan. Entonces, yo creo que también hay algo de responsabilidad de las inmobiliarias en esta locura de los alquileres. Sí, bueno, y también la situación de que te piden, más allá de pedir una garantía, que se entiende que soliciten para poder hacer el contrato, garantía sí. Pero pedir, por ejemplo, que la persona que va a vivir, porque me ha pasado, la persona que va a vivir, no el garante, supere por lo menos 4 veces el valor. Entonces ahí uno dice, bueno, pero si los alquileres cuestan lo que están costando, ¿quién tiene la posibilidad de tener ese sueldo para poder solventarlo? Entonces son muchas cosas, ¿no?, que hay que trabajar. Es un montón y tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte. Ahí Ya hablamos está un montón. Robertito, nosotros vamos a un corte, enseguida volvemos, último tirón y empezamos a hablar de elecciones, que este año tenemos variadito y bien interesante. Vamos. Sí, hay mucho del otro lado, hay muchísima ahí gente. volvemos y con mensaje de televidente dice que la gente que necesita tanto en el barrio El Bosque de los departamentos adjudicados, menos de la mitad están habitados. También. Habitados sin H. Me dolió. Bueno, hay una gran cantidad de No inmuebles en Salta, también muchas denuncias que hubo en un momento, hay inspecciones que se hacen del IPB, casas que están adjudicadas, que son entregadas por el Estado y que tal vez no están habitadas como debieran o que se alquilan, hay muchísimas situaciones. Y también de propietarios que tienen múltiples viviendas y que también están deshabitadas por no alquilar por esta situación que estábamos hablando. Sí, igual las casas IPB que se van terminando y se van entregando son las menos las que no están habitadas, ¿no? Son menores. En general la son las cantidad. menos y siempre tenés un plazo X para poder, una vez que tenés adjudicación, para poder ingresar a la vivienda, porque Bien. hay lugares donde tenés que construir la medianera, donde tenés que dar una plata para poder entrar. Y es una vivienda reja. social. Y es una vivienda social. Tal cual. Hay un sector que está buenísimo que sean sociales y que tienen que existir, y me parece que es un hueco que el Estado debe cubrir, pero hay un sector de clase media, media alta, que queda en un sándwich, que no tiene ni cómo comprar ni cómo alquilar. En algún momento el IPB tuvo planes de viviendas, lo digo con conocimiento de causa, a través con convenios con colegios de profesionales, donde se hicieron varios barrios para esa clase media en la que hablas, que hoy no tiene solución habitacional posible, convenios con colegios de
arquitectos, Copaipa, En el Colegio de Abogados también. el Colegio de Abogados también. Martilleros también. Exactamente, sí, donde varios. dabas el dinero inicial para la compra de un terreno que se cedía al IPB y el IPB construía las viviendas ahí y brindaban una solución habitacional para este sector que hoy está descuidado porque todo lo que no es crédito no cumple los requisitos de para indigencia y no llega a los requisitos crédito para, además, para el crédito. exactamente. Y hay una situación que quiero llevarlo para este lado porque me parece súper interesante analizar de que en realidad las mujeres, está probado y tenemos un montón de estadísticas y de conocimiento, más desde la Secretaría de la Mujer también y desde el ámbito del periodismo, en que estamos en una situación, digo a nivel general, ¿no? Mujer de vulnerabilidad respecto a las posibilidades para acceder a una vivienda, sea por alquiler o sea a través de una vivienda social o a través de la compra y construcción. Sí, recién cuando mencionábamos una de las problemáticas que tiene alquilar, hablábamos de la cantidad de requisitos. Y esos requisitos van afectan directamente más a las mujeres, porque las mujeres, no es solamente acá en Salta, digo, en el país y en el mundo entero o casi en todo el mundo, estamos más empobrecidas y esto tiene que ver con la dificultad que tenemos para estudiar y para acceder a trabajos formales. En general las mujeres estamos más precarizadas en los trabajos, no accedemos a los trabajos formales y esto tiene un detrás de escena que tiene que ver con las tareas de cuidado, digo, y empieza, aunque ustedes no lo crean, desde muy chiquititas. En aquellas familias que no tienen grandes recursos económicos, la mujer de la casa es la que sale a parar la olla con un trabajo informal, generalmente atendiendo las casas de otras mujeres para que esas mujeres salgan a trabajar. Quien se queda en la casa llevando adelante ese hogar generalmente son las hijas de esas mujeres que tienen dificultades para seguir estudiando porque tienen que hacer la comida en su casa porque la mamá no está, cuidar a sus hermanos porque la mamá no está, en general terminan estudiando en turnos noche, a veces no logran terminar el colegio y eso hace que obviamente después todo el camino que se hace, digamos, naturalmente, por ponerlo de algún modo, se les dificulta. Entonces, cuando uno ve y analiza la pobreza, que nuestro país tiene una gran masa de pobres, cuando disgregamos esa pobreza por géneros, vemos que las más afectadas son las mujeres. Hay un dicho que utilizan las economistas feministas es que la pobreza tiene cara de mujer y esto tiene que ver con la dificultad al trabajo formal y demás. Entonces, como una mujer, recién Diego contaba, ¿no? Cuando te ponen muchas condiciones, más allá del recibo de sueldo, garante y demás, bueno, no vengas con hijos. Y las mujeres en general estamos a cargo de nuestros hijos 24/7 o un número similar, la mayoría. No podemos acceder con nuestros hijos, terminamos alquilando habitaciones donde nos echan cuando quieren. Y salen más caras. Salen más caras, nos echan cuando quieren, porque esto de que te cambian la cerradura y te dicen, bueno, te demoraste un mes en pagarme y viene alguien que es mejor, que tiene menos hijos, le alquilo al otro día y te dejan en la calle. Y esta cuestión de que no tenemos acceso al trabajo formal en general. Y hablar de los que tenemos acceso a trabajo formal y cobramos menos que los hombres en el mismo trabajo. Es otra discusión y hablar histórica. de las mujeres que se tienen que ir de la casa y que son económicamente dependientes del esposo, marido, pareja conviviente o lo que sea, y se tienen que ir con los puestos y los pibes. Por eso tenemos, cuando la Secretaría de las Mujeres se jerarquizó como área, las primeras conversaciones que tuve con el gobernador y con el ministro Villada iban en este sentido, ¿no? Digo, la violencia es la urgencia, es lo que tenemos que atender sí o sí, es nuestra obligación ética y moral, pero el real cambio se va a dar cuando nosotros logremos que esas mujeres y diversidades tengan acceso a acceso igualitario, digo, a el trabajo, a la formación, cuando empecemos a pensar como sociedad cómo se distribuyen esas tareas de cuidado y qué rol tiene el Estado para que esas tareas de cuidado se dividan más equitativamente entre hombres y mujeres. ¿Cómo le explicamos al varón que no tiene que ayudar a la mujer, casa, sino que tiene 50% de responsabilidad? Y las nuevas masculinidades de las que están hablando y que se dan muchas charlas y capacitaciones, la verdad que pese a que hay mucha información y ahora hay mucho en las redes sociales
sociales y se está abordando este tipo de temas, pero profundizar en esto y que los varones también se sumen en este camino fundamental. Pero tiene mucha resistencia eso también en algunos varones, ¿no? Sí, y en algunas mujeres y en también. algunas mujeres también. Sí, totalmente, Las mujeres claro. nacimos, yo en algún punto no quiero generalizar, pero muchas mujeres nacimos machistas. Y a lo largo de nuestra vida son hijas del patriarcado. somos machistas. Nadie nace ni machista ni feminista, nacemos en y una nos crían sociedad, en una construcción, en una cultura y aprendemos lo que nos rodea, digamos. Pero, y ahí Verónica dijo la palabra clave que es cultura. Entonces cuando nosotros nos dicen, pero sigue habiendo femicidios y demás, sí, claro, porque nosotros lo que tenemos que cambiar es una matriz cultural, y una matriz cultural no se cambia de un día para el otro. Digo, de hecho, nosotros en el último tiempo, si uno hace una línea de tiempo que suelo usar a veces, si uno hace una línea de tiempo, cómo hemos avanzado las mujeres en adquirir derechos, vemos que los últimos 15 años fueron de una aceleración tremenda. Antes los logros eran cada 10, 15, 20 años. Digo, la mujer pudo votar. 40 años después llegó que la mujer pudimos tener la patria potestad de nuestros hijos, algo que hoy nos resulta inadmisible, que nadie cuestionaría que la mujer tengamos la patria potestad de nuestros hijos. Y en los últimos 15 años tenemos matrimonio igualitario, tenemos ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos ley de cupo laboral trans. En los últimos 15 años el avance que se hizo legislativos también. En la ley de cupo para la política electorales, electoral, el avance que se hizo es enorme. Ahora, mucho de ese avance está en materia legislativa, que es un gran paso. Ahora, resta todo este otro paso, que es la otra parte. Sensibilización, seguir abordando los temas, seguir hablando de estos temas, que esa es una parte del camino, y después acciones concretas, ¿no? Hay que identificar todos estos problemas y la gente tiene que entender, y especialmente los varones, que no podemos seguir trasladando los patrones culturales que nos vienen a UPA en la mochila hace años. Con una parte de pesimismo te digo que hay generaciones que no van a cambiar su cabeza ya. Digo, no. Bueno, alguien de 80 años, pero no es pesimismo, es realismo. Sí, pero sí he visto generaciones que uno quizá diría, bueno, es muy difícil, con hijas o nietas que han cambiado cabezas. Y las discusiones que se dan en este país tan pasional que somos, que se llevan y que llegan a las calles, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, yo conozco hombres que han cambiado su mirada a raíz de tener hijas y nietas que algunas con más amor, otras con más combativas, se han sentado a explicarles por qué era necesario, por qué teníamos ese derecho. Digo, a veces no se dan los cambios tan rápido como uno quisiera. Uno quisiera que mañana no exista la desigualdad. Generaciones más chicas también vienen con algunas cuestiones que fueron heredando, ¿no? Yo me acabo de pelear con una sobrina de 15 años porque presenté mi libro en Santa Cruz, en Bolivia y demás, y en mi libro yo pongo que yo estuve a favor y de alguna forma, digamos, no milité porque no salí a la calle, pero sí estuve muy a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y mi sobrina casi cómo se le ocurre al tío, y tiene 15 años, me tuve que sentar. Sí, bueno, pero somos también pendulares como sociedad, no vamos muy... Ahora, respecto a lo que mencionabas anteriormente, hay algo que me llamó mucho la atención y que me parece algo para destacar, y es la generación de estos programas, por ejemplo, constructoras, porque siempre hablamos de esto del acceso igualitario de la paridad o de la equidad, mejor dicho, y este tipo de programas que le dan herramientas a las mujeres para capacitarse, formarse y tener un empleo. Después analicemos qué tipo de empleo, pero digo, un empleo y un ingreso económico a raíz de su esfuerzo en tareas que se pensaron siempre que tal vez eran las de hombres nada más, y que nosotros tal vez no teníamos la capacidad, cosa que sabemos que no es cierto, pero que con el tiempo a través de estos programas se puede ir facilitando. Sí, y estos programas tienen un doble objetivo. Por un lado es que las mujeres se involucren en aquellos oficios o profesiones históricamente masculinizados para derribar el estereotipo. Pero albañilas, la parte gasistas, carpinteras, totalmente, tecnología, minería y demás. Pero el gran objetivo, y te diría que es el más importante, es que tengan acceso a aquellas fuentes de trabajo que tienen mejores salarios. Porque si uno mira las tortas de cómo se distribuyen en nuestro país las ocupaciones de mujeres y hombres, lo que vamos a observar es que las mujeres, la gran mayoría de las mujeres que trabajan y tienen trabajos formales,
e informales están. La torta, el 80% trabaja como empleada doméstica. Como servicio. Servicio sí, empleada doméstica. sí. Después tenemos salud y educación, que son los que nosotros sabemos que son los que peor pagan. Son la profesionalización de los roles femeninos. Feminizados. Pero además curiosamente los roles masculinizados, los roles masculinos son los que tienen mayor salario, los que son ocupados por los hombres, y los roles de la casa, y los extendemos a la educación y a la salud, el cuidado del otro, son los que menos pagan. Pagan menos. Entonces, minería, o no pagan. Minería, construcción, industrias y tecnologías están en la torta, en esa torta que los hombres ocupan la mayor cantidad de los puestos laborales y son, obviamente, los que mejor pagan. Y además tienen los que más trabajo formal generan. Digo, una industria difícilmente tenga trabajadores informales porque tiene que rendir, porque tiene que pagar una RT. Porque tiene que pedir créditos. Porque tiene que pedir créditos y tiene que sustentarlo. Digo, las mineras tampoco tienen trabajadores informales y demás. Entonces, el objetivo no solamente es romper con este estereotipo que tanto estigmatiza a las mujeres con podés hacer esto y otro no. Con la vulnerabilidad, con la debilidad, con la debilidad, reales. Sino también que estemos incluidas en el mercado laboral que mejor paga. En aquellos sectores tenemos que estar las mujeres para romper con esta historia de las mujeres más pobres o empobrecidas, ¿no? Ahora, para romper, yo quiero entrar en el terreno político porque este no es puede, un año de Diego elecciones, está como no puedo. desesperado de hace Pero rato. Es un año de elecciones. Sí, el 14 de mayo tenemos elecciones en Salta y en octubre tenemos elecciones nacionales y se renueva todito. Gobernador, intendente, senadores, diputados, concejales, presidentes, diputados nacionales, senadores nacionales, se renueva todito en el año. Sí. Ahora, ¡qué nosotros emoción! tenemos... O sea, a mí me encanta, es una de las épocas... Nos estamos preparando. Sí, es una de las épocas del año que yo más disfruto. Aparte venimos post pandemia, donde la sociedad ha cambiado una serie de pensamientos, donde hay muchos paradigmas que se han movilizado, donde la gente está más emocional, y eso también va a influir en la política. Totalmente, y particularmente hablando de mujeres, nosotros tenemos ley de cupo para la conformación de lista, pero no tenemos ley de cupo para la conformación de cámaras legislativas, por ejemplo. Y no tenemos ninguna ley de cupo que establezca una suerte de paridad en la conformación de ministerios o secretarías, sean en gobiernos nacional, provinciales o municipales. Ley de cupo para armar las listas, y los que deciden las listas son... Muy probablemente sean todos hombres. Los hombres, claro, siempre ahí han sido los hombres, históricamente. Ya tuviste una pelea interna el año pasado con la elección de la reina, que en algunos lugares se suspendió, y vos sentaste una postura que adentro del gobierno dijeron, pará, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Digo, ¿sí? Me parece que se viene alguna otra discusión también en la conformación de las listas. Porque vos, insisto, te van a meter probablemente muchos varones en cabeza de lista, especialmente donde son más de uno los candidatos, y después sí, a mí me parece que no está saldada, digo, que hemos dado pasos para tratar de mejorar un poco, que haya más paridad y que las mujeres tengamos igual participación en la política, pero que todavía no llegamos. Ni hablar en la Cámara de Senadores, donde tenemos... Lo que no perdona es el tiempo senadora. Quiero decir una cosa, sumando a esto del cupo, de la producción de este programa me informaron que todos los reclamos los tenemos que dirigir al número que aparece en pantalla. Al número que aparece en pantalla. Pero le voy a decir algo, somos 3 mujeres con Diego, así que ya vamos avanzando, de a poquito vamos avanzando. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vamos a reencontrar el lunes que viene. Hasta el lunes, gracias.